y bienvenido a todos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros, aunque estoy un poco mal de la garganta, voy a intentar hacer el tutorial lo mejor posible. Y bueno, primero como siempre quiero mandar el saludo a los suscriptores y seguidores del canal, también a nuestro patrocinador ModCenter, que es un gran especialista en el mundo de la videoconsola. Y bueno, también quería invitar a aquellas personas que estén interesadas de unirse a este canal para dejar sus comentarios, sus preguntas, pues nada, que no duden en suscribirse y yo estaré encantado de responder a todas sus preguntas. Bueno, pues este tutorial lo voy a dedicar a una de las consolas que se podría añadir en el conjunto de consolas retro, ya que estamos hablando de la Master System, el primer modelo que sacó Sega. Este modelo es el primer modelo de sobremesa que fabricó la marca Sega y creo recordar que la fecha de lanzamiento fue en 1985, es decir, tiene más de 30 años. Si no me fallan las cuentas, 32 para ser exactos. Pero bueno, es una consola que es resistente, es una consola que ha durado muchísimo al paso del tiempo. Y bueno, en este caso este modelo pues justamente se ha dañado porque no quiere encender, es decir, por mucho cargador que le pongamos, nada, no hay manera de conseguir que encienda la consola. También hay que tener una cosa en cuenta, porque bueno, algunas personas lo sabrán y otras no. Todas las consolas de la primera generación, como digo yo, estamos hablando de la NES, la Master System, la Game Gear, Super Nintendo, o sea, todas las consolas antiguas, que sepan que lo que es el voltaje del cargador está invertido, es decir, el positivo va en el negativo y el negativo en el positivo. Eso es importante saberlo porque si conseguís una consola de segunda mano, la compráis y resulta que tiene el cargador dañado y ponéis un cargador de los que se venden hoy en día, seguramente dañéis el cargador, no lo sé, pero la consola seguro, porque estáis poniendo la polaridad invertida. Eso tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Entonces, bueno, este, como digo, le falla que no quiere encender. Entonces aquí tenemos un cargador original, es el suyo concretamente, y bueno, yo después de revisar el voltaje del cargador voy a conectarlo. Bien. Ahora cogeré el multímetro, voltímetro, tester, como lo llaméis. Vamos a ponerlo en un lateral. Ahora os voy a mostrar un ejemplo a lo que me refería antes con lo que es la polaridad. Aquí tenemos el rojo positivo, el negro negativo. Si yo pongo el negro en lo que es el extremo externo, sería masa, y el interior sería positivo. Pues si lo pongo, veréis cómo pone menos 13 voltios. Es decir, lo está poniendo en negativo, es decir, está invertida. Si yo ahora pongo el positivo en el punto externo y el negativo en el punto interno, lo veis como pone 13 voltios, es decir, la polaridad está invertida en lo que son los cargadores de las consolas antiguas. Bueno, una vez hecho esto, vemos que tiene corriente lo que es el cargador. Pues ahora vamos a conectar lo que es la consola. Encendemos y vemos como la luz del LED no enciende, es decir, no le llega alimentación. Bueno, pues antes de empezar a desmontar lo que es la consola, también quiero comentar pues uno de los problemas más habituales en lo que son las consolas de sistema de cartucho. Es cuando no hace buen contacto el cartucho con el slot. Eso es muy sencillo de reparar. Prácticamente lo que tenemos que hacer pues es limpiar el contacto. Tanto de aquí, cogemos un poquito de alcohol, lo impregnamos en un pincel y lo limpiamos. Aquí luego también es conveniente hacerlo en el slot. Y de esta forma, con este pequeño detalle, pues seguramente que vais a recuperar la mayoría de los cartuchos que tienen problema de carga, pues veréis cómo vuelven a funcionar. Si en el caso de que no tenéis ninguna variación o ningún cambio, pues entonces es conveniente coger lo que es una lija de este tipo, y le damos una pasada suave a lo que son los contactos. Por un lado, por otro, y ya por último en lo que es el slot. Y con esto seguro que tiene que volver a funcionar lo que es el cartucho.
Bueno, ahora ya vamos a empezar a desmontar lo que es la consola, le vamos a dar la vuelta, vamos a tener que quitar 6 tornillos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora volvemos a darle la vuelta, tiramos hacia arriba y ya la tenemos ahí. Vamos a quitar los tornillos. Bueno, pues ahora el siguiente paso será quitar lo que es la base de plástico del resto de placa y así podemos trabajar mucho mejor con la placa suelta. Tornillos hay muchos, entonces ahora mismo no sé el número exacto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ir quitando y ahora dentro de un momento hacemos el recuento. Pues ya la tenemos fuera. Bien, pues así en total hemos quitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dorados y 2 de color negros. Bueno, pues parece que en total son 12. 10 de color dorado y 2 de color negro que los tenemos aquí. Bueno, lo siguiente, vamos a quitar los tornillos de color dorado que tenemos en la parte de abajo. Y de esta forma habremos dejado lo que es digamos, este chasis de refrigeración suelto. Pero aún podemos ver que tenemos aquí un tornillo y lo tenemos que quitar para poder quitarlo. Entonces aquí lo que vamos a necesitar será un destornillador largo para poder introducirlo por el hueco que hay aquí y así poder destornillarlo. Bien, pues ya lo tenemos. Bueno, pues como podemos ver es una placa muy básica, muy sencilla. Ahora lo que vamos a hacer pues es centrarnos en esta pieza de aquí. Esta placa pues no tiene ningún fusible como podrían ser la mayoría de las placas, entonces no podemos centrarnos directamente en un fusible donde cambiarlo. ¿Qué ocurre? Pues normalmente cuando la Master System falla suele ser esta pieza de aquí. Esto es un MOSFET, o también llamado transistor, que es digamos el que controla la alimentación para el resto de placa, porque tenemos aquí la conexión de alimentación y digamos que pasa por aquí y aquí ya es donde hace digamos la derivación para el resto de placa. Y cuando falla esta pieza pues entonces la consola por norma no se enciende. Para que veáis una prueba, ahora mismo esta pieza está dañada, yo tengo aquí una para poder cambiarla. Aquí tengo una nueva para poder cambiarlo, pero para que veáis que estoy lo correcto, voy a coger lo que es el transformador, se lo voy a conectar y como veréis no se enciende. Pero si yo ahora hago lo siguiente, voy a coger con las pinzas y voy a unir dos puntos. Vemos como la luz se enciende. Podemos ver. Entonces aquí podríamos tener dos soluciones. Una que sería la menos adecuada, que sería hacer un puente con un cablecito. Sería unir estos dos puntos. Aquí tenemos los tres puntos del transistor o del MOSFET y tendríamos que unir un extremo con otro. Haríamos un puente. De esta forma, pues sí, vamos a reparar lo que es el problema. Como digo, es la manera inadecuada porque si ahora mismo tenemos cualquier subida de tensión o cualquier anomalía en lo que es la placa,
podríamos derivar a un daño mayor. Entonces yo, por norma, un transistor o un MOSFET de estos cuesta nada, céntimos, estamos hablando de 30, 40, 50 céntimos, y cambiarlo sencillamente es muy fácil. Si tenemos la herramienta adecuada es muy fácil cambiarlo. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiarlo, y para ello lo que voy a utilizar primero será la tobera de aire caliente para poder quitarlo. Tengo aquí. Ahora voy a coger un gato para sujetar lo que es la pieza. Y ahora voy a aplicar calor y con unas pinzas o unos alicates voy a tirar hacia mí. Y ya la tengo. Bien, como podéis ver, yo he utilizado lo que es una tobera de aire caliente, pero también podríamos utilizar lo que es un soldador de estaño, un cutting. Solo tendríamos que coger una gota grande de estaño y unir las tres puntas, y dándole calor con el cutting o el soldador podríamos también tirar hacia nosotros. Bueno, pues una vez ya quitada la pieza en mal estado, que es la que tengo ahora mismo aquí, toca volver a colocar una que esté en buen estado. Claro está, para poder meter lo que son los pinchos por los orificios tendríamos que limpiar lo que es el resto de estaño sobrante. Yo ya lo he hecho, no sé si se verá en la cámara, pero bueno, he quitado el estaño con una malla de soldar, y con el cutting poco a poco he ido pasando y quitando lo que es el estaño. Si no disponemos de malla de soldar, pues lo que tocaría sería poner una gota de estaño grande en este lado para que junte los tres puntos, y luego cogeríamos el cutting y desde el otro lado iríamos, por ejemplo, iríamos calentando lo que es la gota de estaño, y poco a poco vamos a introducir lo que es la pieza. Como digo, yo ya lo he limpiado, entonces yo lo voy a hacer de la manera sencilla. Y ya lo tengo. Ahora voy a cortar el resto de... Bien, pues ya está. Ahora toca probar a ver si ha salido bien. Lo tenemos encendida la luz. Bien, pues ya tenemos reparado lo que es la placa. Ahora vamos a montar y listo, vamos allá. Vamos a poner un poquito de pasta térmica en lo que es la pieza, porque esta pieza se calienta mucho, y así que pueda disipar con lo que es la chapa metálica. Además podemos ver ahí restos de pasta térmica de la antigua. Ahora vamos con la parte más complicada.
pues ya está. Esto tenerlo en cuenta porque es importante, porque esa pieza es una pieza que se calienta muchísimo. Entonces, si no le ponemos refrigeración extra, tarde o temprano volverá a dañarse. También pues podríamos haber pensado de atornillarlo por este lado, pero ¿qué ocurre? Que la rosca está en el chasis. Entonces, si enroscamos de aquí hacia allá, la pieza no la coge. Así que solo queda más remedio que centrarla bien. Cuando soldéis la pieza, pues intentar dejar el agujero de la pieza lo más céntrico posible para que luego encaje con la chapa metálica. Y bueno, pues ahora sí que ya empezamos a montar. Bien, vamos con la tapa. Bien, pues vamos a probar ya por última vez. Podemos ver la luz verde cómo se enciende sin problemas. Pues bueno, pues yo creo que ya llegamos al final del tutorial y ahora, pues como digo siempre, si os sirvió de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta absolutamente nada. Y bueno, y con esos pequeños detalles podemos seguir día tras día aquí con todos vosotros. También recordar compartir estos tutoriales en las redes sociales, porque como digo, tanto enseñar como aprender es un derecho de todos. Así que nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.